Bien, retornamos. Realidad en contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales Boreal Televisión. Ahí está la imagen nítida de este canal. Bien, y como cada jueves nos acompaña el licenciado Reinaldo Enríquez. Viene a hablar de temas de derecho para edificar a la opinión pública nacional. Buenas noches, licenciado Buenas noches. Reinaldo. Sí. Placer tenerlo por aquí. Gracias. Reinaldo, hay un tema en materia de derecho que los abogados a veces no saben manejar a la perfección y se da mucho en materia civil y en el área inmobiliaria. Son las excepciones del procedimiento. ¿Qué es eso de excepción del procedimiento? Pues bien, gracias por la oportunidad. Todo lo que tienda a declarar irregular al adversario en su demanda, que tienda a declararse inadmisible o a suspender o a extinguir esa demanda o de ese proceso, es una excepción del procedimiento. Y se dividen en diversos aspectos. Están ahí las excepciones del procedimiento que tienen que ver con la litispendencia, tienen que ver con la conexidad, tiene que ver con las nulidades, que son de forma y fondo, y también tienen que ver con lo que es la incompetencia, así como también las dilatorias. Eso es. Bien. ¿Y qué puede dar lugar a una excepción del procedimiento? Hay muchas que he dicho y generan hasta cierto punto incidencia en los procedimientos, porque si esas excepciones procesales tienden a declarar irregular un procedimiento, por considerarse excepciones del procedimiento, pues es evidente que son diversas. La incompetencia, por ejemplo. La incompetencia, de acuerdo a la ley 834, si partimos desde los artículos 1, 2 y 3 y en adelante, pues evidentemente cuando se hace una demanda, sea en materia civil, sea en materia laboral, sea en materia inmobiliaria y cualquiera otra, siempre se toma en cuenta ese aspecto que tiene que ver con la competencia. Entonces, generar una incompetencia que puede ser de tipo tanto territorial, así como en razón de la materia, eso genera una especie de excepción procesal porque te dilata el proceso, porque si se demanda en un área, en una acción determinada y ese tribunal no es competente, pues la parte contraria pues podrá solicitar y aunque no lo solicite, por tratarse de orden público, pues el juez hasta de oficio podría declararse incompetente. Lo único que habría que ordenarle a la otra parte que el juez determine cuál sería el tribunal competente y eso podría ser una. Otra podría ser la conexidad. La conexidad es cuando un proceso y otro tienen tantas cosas que Similares, lo hacen ¿verdad? similares, Sí. que lo hacen comunes al uno y el otro, porque hay identidad de parte, identidad de objeto, identidad de causa. Entonces, esa conexidad hace que genere una declinación de un proceso a otro. También están las nulidades, que aunque no generan directamente una declinatoria, pero sí anula un acto procesal. Eso es así. Perfecto. Y cuando se declara inadmisible un proceso, ¿eso también tiene que ver con un medio de excepción? Sí, también. Lo que sucede es que ese Por ejemplo, tipo... una demanda que se declara inadmisible desde un principio. Bueno, cuando se hace una demanda en los tribunales y se genera un medio de inadmisión, eso también constituye una excepción procesal, lo único que tiene como tendencia extinguir el proceso sin conocer el fondo. Esa es la situación. Perfecto. La pregunta es la siguiente. Si se declara inadmisible una demanda, ya sea por falta de objeto o porque quizás no se instrumentó bien el procedimiento y el juez lo declaró inadmisible, ¿eso puede dar lugar a que el proceso inicie de nuevo? Puede reintroducirse porque la inadmisibilidad, como no ha tocado fondo, no está todavía al nivel de lo que le llaman el artículo 1351, puesto que no se ha tocado fondo, pues es evidente que se puede reintroducir esa demanda por el hecho de que no hay todavía autoridad de cosa juzgada.
Y esta resolución del tribunal, esa sentencia dictando la inadmisibilidad del proceso, hay que notificársela a la otra parte. Sí, si uno entiende prudente, la puede notificar y la parte contraria que haya tenido parte perdedora en el proceso, la podría recurrir. Y creo que sí, que se puede dar, claro que sí. Bien, hay otros temas de derecho, por ejemplo, incidentes. A veces se habla de incidentes del procedimiento, que esos son medios que se invocan en la misma audiencia. Y entonces el juez o puede decidir ahí o puede dejarlo para fallarlo todo con el fondo. Sí, sí. Entonces, explíqueme los casos en los que puede presentarse un incidente del procedimiento. Lo que sucede es que desde que nosotros iniciamos a hablar de las excepciones del procedimiento, ya estamos hablando de incidentes. Lo que sucede es que las excepciones procesales son un tipo de incidente, porque los incidentes son diversos, Por ejemplo, cualquier interrupción procesal constituye un incidente. Si ya hemos dicho, como excepciones procesales, que la incompetencia genera una actitud anómala, es decir, contraria, adversa, con la finalidad de suspender o extinguir una demanda, pues ese es un incidente, pero no solamente ese. El sobreseimiento, por ejemplo, porque una de las partes falleció, genera un incidente momentáneo porque suspende la instancia, o que falleció el abogado, o que hay una renovación de instancia de una de las partes envueltas en el proceso. Esos son incidentes, pero no son los únicos. También se puede generar incidentes por la perención de la instancia. Se demanda en justicia, se deja que pasen 3 años sin ninguna actividad procesal y eso también constituye un incidente. El desistimiento también, porque una de las partes puede desistir, iniciar un proceso y desistir, solo que habría que ver si la parte a quien se demanda acepta el desistimiento, porque no es obligatorio que después que usted inicia una demanda, sea que tenga razón o no, si la otra parte no acepta ese desistimiento, usted desistirá, pero se asume a la consecuencia que pueda sobrevenir. Entonces, eso también, el desistimiento, genera un incidente. Entonces, los incidentes son diversos en materia de derechos, son varios, porque generan interrupciones procesales, generan declinación de los procesos, generan medios de inadmisión, todo lo que envuelva algo que afecte el tránsito normal de un proceso, de una demanda, pues constituye un incidente. Bien, y cuando se omite el plazo que debe cumplir un acto del procedimiento, ¿a qué da lugar eso? ¿A qué puede dar lugar? Bueno, puede dar lugar a que genere alguna irregularidad procesal, porque por ejemplo, si usted va a recurrir, por ejemplo, y estamos hablando del plazo prefijado, si usted va a recurrir y se le notifica una sentencia y dentro del plazo de 1 mes usted no ha recurrido, evidentemente que el plazo va a caducar. Y de ser así, cuando usted quiera intervenir a recurrir esa decisión, pues evidentemente que ese plazo prefijado hará que ese recurso suyo sea caducado. Y son también otros de los incidentes que se generan durante la marcha de cualquier demanda, en este caso en los recursos, porque hay caducidad de ese recurso. También constituye un incidente. ¿Y en materia inmobiliaria existe el medio de inadmisión? Sí, claro que sí, porque es que el medio de inadmisión no es único y exclusivo del área civil. No. La ley 834 establece en sus artículos 44, 45, 46, 47, 48 hasta el 49. Bueno, no tanto el 49, porque ya el 49 habla de la comunicación de documentos, pero por lo menos hasta el 48, sobre todo generando un efecto de orden público el 46 y el 47. El artículo 44 te genera los medios de inadmisión, pero los medios de inadmisión tienen sus requisitos. Es cuando una de las partes demanda en justicia sin tener interés en esa demanda, sin tener calidad, sin tener lo que le llaman la titularidad de un derecho, así como sin tener la capacidad requerida. Ya tratándose de un asunto de cosa juzgada, tratándose de un asunto de prescripción,
Entonces, plazo prefijado, todo eso genera medios de inadmisión. En los procedimientos de vía de ejecución, por ejemplo, embargo inmobiliario y otros embargos, porque no solo el inmobiliario, del ejecutivo, el retentivo, y entre otros, también ahí puede producirse nulidad de actos. Sí, porque lo que sucede es que si bien es cierto, por ejemplo, para hablar un tipo de acto de embargo, porque ya cuando hablamos de los embargos estamos acudiendo a lo que le llaman las vías de ejecución, porque los embargos pertenecen a esa rama de las vías de ejecución y están ahí, son los embargos conservatorios, los retentivos, los ejecutivos, los inmobiliarios, etcétera, los abreviados, los ordinarios, etcétera. Normalmente en el embargo ejecutivo, como es un embargo extrajudicial, esas actas que se generan ahí están sometidas a unas formalidades y el artículo 61 puede sancionar la falta de esas menciones que deba llevar un acto de alguacil y puede eso contribuir a que sí, a que se declare nulo. Nulo por cuestiones de forma y a veces nulo por cuestiones de fondo, porque hay nulidades diversas. Están las nulidades de fondo y forma, como lo establece el Código de Procedimiento Civil, sus artículos 37 y siguientes, y también hay nulidades absolutas y relativas, como la tipifica el Código Civil. Las nulidades en materia de actos del procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, ¿podría abarcar el título ejecutorio? No, porque hay una situación. Ya cuando se afecta un acta de embargo inmobiliario, afecta el procedimiento de ese embargo. Solo el procedimiento. No así el título que está en ejecución en ese embargo. Es otra situación ya de carácter de fondo. Pero si es un asunto de que se hizo una denuncia primero que el embargo, es evidente que acarrea nulidad, porque si usted va a denunciar el embargo, usted no puede hacer una denuncia primero que el embargo, si con la denuncia que usted denuncia el embargo. Esa es la situación. ¿Se pueden sanear las irregularidades en los actos del procedimiento en materia civil? Siempre que sean nulidades de forma, antes se pueden sanear. De lo contrario, correrían riesgos. Ahorita te hablaba, bueno, después de la pausa, vamos a seguir hablando de este tema. Regresamos en breve.